La Orinoquía, también conocida como Llanos Orientales, es una de las 6 regiones naturales de Colombia. Está ubicada al este del país, limitando hacia el norte y al oriente con Venezuela sobre el río Orinoco, al sur, la región de la Amazonía y al occidente con la cordillera oriental, donde comienza la región andina. Abarcan más de un cuarto de la superficie del territorio colombiano y conforma los departamentos de Arauca, Vichada, Casanare y El Meta, con una extensión de casi 285.000 kilómetros cuadrados. Está constituida por la cuenca del río Orinoco, convirtiéndose en un ecosistema que se caracteriza por sus extensas planicies y sabanas inundables. Posee 2 estaciones marcadas, la estación de lluvias y la estación de sequía, que la hacen un lugar propicio para realizar cualquier actividad ganadera. Los Llanos Orientales, región ganadera de Colombia. La economía de los llanos se basa principalmente en la ganadería extensiva, que domina la mayor parte de las actividades llaneras. Pero también ocupan un lugar importante los grandes cultivos y los pastizales tropicales. La ganadería fue introducida a los Llanos Orientales por los conquistadores españoles y fue incrementándose de a poco con los misioneros y demás personas que llegaron a poseer extensas tierras y grandes ganaderías. Años más tarde, después de la independencia, estos fueron despojados de sus bienes y el ganado quedó abandonado. Por lo tanto, los animales buscaron la forma de sobrevivir y de allí nacieron las famosas cimarroneras, que son los grupos de bovinos salvajes. Para finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se dieron las primeras importaciones de animales de razas europeas especializadas en la producción de leche o carne. La introducción del tipo de ganado fue diferencial dependiendo de las características agroambientales de las regiones. Fue así como razas como el ganado Brahman se introdujo en las zonas bajas con climas extremos, producto de largas sequías, altas temperaturas o exceso de lluvias, mientras que en las regiones de alta montaña y altiplanos donde el clima es más moderado, se inició la crianza de razas europeas especializadas. Posteriormente fueron introducidas las razas criollas. Estas fueron sometidas a un largo proceso de selección natural y lograron una excelente adaptación al medio tropical del país. Además, alcanzaron características genéticas de gran importancia económica como eficacia reproductiva, tolerancia a enfermedades y parasitosis, habilidad para aprovechar pastos fibrosos y para soportar condiciones extremas de temperatura y humedad. Finalmente, esas aptitudes que les facilitaba adaptarse al medio las hizo más longevas. Adicionalmente, las razas criollas colombianas tienen una producción sostenible y son reconocidas por la calidad de sus productos cárnicos, lácteos y por su excelente habilidad materna. Las razas criollas, y en especial las colombianas, tienen una alta habilidad combinatoria con otras razas, tanto con las Taurus como con las Índicas. Es por ello que son importantes en cruzamientos, porque transmiten sus características y generan efectos positivos en la producción de las poblaciones cruzadas.
Una de esas características de alto valor es la adaptación que se manifiesta en las tasas de fertilidad y natalidad y en las ganancias de peso. Un ejemplar adaptado se reproduce de manera eficiente, pues su fertilidad es 10 veces más importante que las ganancias de peso. Otro aspecto que las caracteriza es el pelo corto. Este les permite a los bovinos tener un sistema de termorregulación eficiente. Tienen glándulas sudoríparas de mayor tamaño distribuidas por el cuerpo, mecanismos que hacen que las criollas toleren el calor y pueden tener un grado menos de temperatura corporal en los momentos más calurosos del día, al compararlas con otras razas. En resumen, están mejor preparadas para soportar el cambio climático. Las razas bovinas criollas conocidas en Colombia, 7 en total, obtuvieron su nombre principalmente de la región de origen y de sus características externas más sobresalientes. Romo sinuano, oriundo del valle del río Sinú, y por la ausencia de cuernos, romo o topo, y por la región de origen. En la Orinoquía colombiana existen 2 razas bovinas criollas, el casanare o casanareño y el sanmartinero, cuyos nombres se derivan de sus respectivas regiones de origen, el departamento de Casanare y el municipio de San Martín en el Meta, respectivamente. Todas ellas se formaron de los bovinos introducidos al continente por los conquistadores españoles. Los Llanos Orientales, región ganadera de Colombia. Ganado criollo romo sinuano. El romo sinuano deriva su nombre de la ausencia de cuernos y del lugar de origen, valle del río Sinú, en la costa norte de Colombia. Es de tamaño mediano y cuerpo robusto, pelaje amarillo claro o rojo cereza uniforme. Las mucosas son claras o negras, piel delgada con pelo escaso, corto y brillante, cola corta y de escasa borla. La característica fisiológica más sobresaliente del romo es su adaptación al trópico. Adaptación traducida en excelentes índices de fertilidad, mansedumbre, producción de carne de alta calidad, supervivencia o longevidad. Igualmente sobresale por su rusticidad y por su habilidad combinatoria con el cebú. Es la raza criolla más difundida en el país y la única que ha sido exportada. El origen del romo realmente no es lo importante. Lo importante es el proceso de adaptación que ha experimentado en el amplio rango de ambientes y niveles de manejo a que ha sido sometido en distintas regiones de la geografía colombiana. Ganado criollo casanareño. Se estima que la población pura es menor de 421 animales.
La zona de influencia es la llanura o sabana inundable de los departamentos de Arauca y Casanare, caracterizada por poseer suelos ácidos con extremas sequías e inundaciones, forrajes de escasa calidad nutritiva y donde la temperatura puede superar los 35 grados centígrados. Estas características ambientales y de manejo produjeron un bovino de temperamento nervioso, tamaño pequeño, pero supremamente hábil para sobrevivir y reproducirse en tales condiciones. El color del pelaje es variado, pero con predominio de animales con un solo color de la capa, desde negra hasta amarilla clara. Posee cuernos grandes, línea dorsal recta y angosta, extremidades delgadas y fuertes, que lo habilitan para cubrir largas distancias en busca de alimento y agua. Al poseer 7 razas de ganado criollo, Colombia ocupa el primer lugar en Latinoamérica en cuanto a diversidad bovina. Esta diversidad racial se debe fundamentalmente a la adaptación que las razas españolas tuvieron que hacer para sobrevivir en las diferentes regiones geográficas de Colombia. Fue así como en la región de la Orinoquía colombiana se desarrolló la raza criollo casanareño. Con la introducción del ganado cebú en la región, hacia el año 1950, se comenzaron a cruzar las dos razas y los buenos resultados mostrados por efecto de vigor híbrido al cruce de machos cebú con hembras criollas fueron mal interpretados de tal forma que se le atribuyó todo el valor a los animales cebuinos, desconociendo el aporte genético del criollo casanareño. Se cree que la raza criolla casanare no se le ha estudiado toda su potencialidad, teniendo en cuenta que sobrevive en un medio difícil de la Orinoquía colombiana. Entonces, se busca con su estudio conservación, multiplicación, difusión y utilización contribuir al mejoramiento del sector agropecuario de la región gracias a las cualidades de fertilidad y supervivencia que son de las más importantes en la producción ganadera en cualquier parte del mundo. Los Llanos Orientales, región ganadera de Colombia. Ganado criollo sanmartinero. Los bovinos criollos sobresalen por su adaptación al trópico. En el caso particular del sanmartinero, raza que se ha valorado además de su producción cárnica y láctea. Esta raza se formó en el piedemonte llanero, Orinoquía colombiana, gracias al trabajo de la selección natural y al esfuerzo zootécnico de las personas que lo introdujeron al país. Las condiciones ambientales y el sistema de manejo extensivo a que ha sido sometido desarrollan en esta raza características de gran importancia económica, tales como rusticidad, resistencia, capacidad para vivir en grandes extensiones donde los forrajes son escasos y las aguas distantes, cierta tolerancia a la ectoparasitosis y a condiciones extremas de temperatura y humedad, así como habilidad para utilizar forrajes fibrosos. Principales rasgos que tiene un animal adaptado al medio son su capacidad de reproducción, supervivencia en ambientes rústicos. Además es capaz de soportar las plagas y parásitos. Eso ha convertido al ganado criollo sanmartinero un fuerte competidor en el mercado, debido a las actuales condiciones que enfrenta el país en materia climática.
No obstante, en el departamento del Meta, la raza sanmartinero viene ganando varios adeptos, ya que no solo cuenta con esas condiciones expuestas, sino que la calidad de su carne la ha vuelto muy competitiva, siendo la terneza su principal característica. Otra cualidad importante es la supervivencia de los terneros. Animal que nace, se desteta. Es casi inmediato que la cría tras nacer se dedica a mamar, aprovechando una proteína que genera el calostro que desde el primer momento los prepara y protege contra todas las inclemencias, enfermedades y situaciones que van a vivir. Además de lo anterior, se vienen desarrollando algunas pruebas de desempeño sobre esta raza, las cuales se realizan en áreas determinadas y diseñadas especialmente para el desarrollo de la misma. Lo que se busca es ver cómo se comporta esta raza en condiciones naturales de pastoreo, pesándolos cada 2 meses. Luego de este y al finalizar la prueba de comportamiento, se seleccionarán los mejores toros y estos irán a un remate para ser entregados a los ganaderos para que ellos puedan utilizarlos en reproducción y con esto proyecten lo mejor de la genética bovina criolla para el mejoramiento productivo de sus hatos. De esta forma, y teniendo en cuenta que Colombia es uno de los lugares más ricos del globo en cuanto a recursos genéticos bovinos adaptados a las condiciones tropicales, es preciso recurrir a ellos y generar rebaños puros o cruzados para que de esa manera se absorba su genética y se obtenga un mejor desarrollo en las ganaderías. Importancia de la carne en la cultura gastronómica llanera. En este recorrido por los llanos donde conocemos y aprendemos de los tipos de ganado criollo y su importancia en el desarrollo de la ganadería, no podíamos olvidarnos de una de sus mayores tradiciones. Si hay algún plato típico de los llanos orientales que se prepara con cierta regularidad en las fincas ganaderas o se ofrece como una atracción especial para el turista, es la mamona o ternera a la llanera. Es importante definir que en los llanos orientales, un ternero mamón o una ternera mamona es un animal que se encuentra todavía lactando o mamando. Es decir, que tiene menos de 8 o 9 meses de edad. A estos, después de sacrificarlos, se les cortan grandes presas de carne que se ponen en estacas y se ubican alrededor de una hoguera a fuego lento, hasta que esté lista para consumir. Por lo general, y por razones motivadas a incrementar el inventario ganadero, los terneros mamones son elegidos para el sacrificio. La razón de preferir este tipo de carne para la preparación de la mamona obedece a la textura tierna que la caracteriza, lo cual la hace muy agradable al paladar. Con seguridad, este sabroso plato llanero se originó en las grandes fincas ganaderas, donde después de labores de vaquería, vaqueros, peones y patrones se reunían alrededor de la preparación de una buena mamona para celebrar el fin de la faena. Los Llanos Orientales, región ganadera de Colombia. 4.200 pesos que destinan nada más, 4.229, estoy buscando 4.300, 4.3, eso pido, fijo 4.3, la regla 86, si nadie se opone, señores, 3, 4.300, la regla 86. Comercialización. A 415 kilos. No podíamos dejar pasar el tema de la comercialización de ganado y la importancia de este dentro de la economía colombiana.
Anteriormente, la comercialización de ganado que se presentaba en Colombia presentaba dentro de su modo grandes dificultades para quienes deseaban vender o comprar ganado, pues los compradores debían movilizarse por carreteras en difíciles condiciones o fincas de difícil acceso para negociar y adquirir los animales. Debido a esto, se creó el modelo de las subastas ganaderas, con el fin de proporcionarles a los ganaderos un sitio seguro en el cual pudieran comercializar los ganados y hacer sus negocios. Lote 56. En la actualidad, las subastas ganaderas hacen de intermediador entre el comprador y el vendedor. La subasta pone las instalaciones, el servicio, el manejo del ganado y la vigilancia. El vendedor lleva sus ganados bovinos hasta las instalaciones y el comprador puja buscando llevarse un lote a buen precio, mediante una interacción entre la oferta y la demanda. Este modelo de negocio trae consigo muchas ventajas para los ganaderos. Además de generar empleos, reduce los costos entre los comerciantes, lo que a su vez le da más confianza y abre nuevas posibilidades de negocios. Se trata de hacer las cosas de manera responsable y segura, garantizando tanto a los vendedores y a los compradores recibir el dinero en los plazos estipulados y la entrega de los animales que está comprando. Para concluir, podemos determinar que las razas criollas están totalmente adaptadas al trópico bajo. Poseen una gran rusticidad y unos altos niveles de fertilidad. Esto les permite tener excelentes rendimientos en la productividad de carne a canal. De igual manera, estas razas son ideales para realizar cruces con otras razas y obtener con esto las cualidades de las razas criollas y una óptima adaptación al medio en el que se encuentran. Vale la pena resaltar la importancia de estas razas para la ganadería en Colombia. Por su parte, las entidades que promueven el desarrollo de estas razas están en búsqueda constante de promover, fomentar y mejorar estas para darle mayor rentabilidad al ganadero. Asimismo, se debe trazar un buen mapa de ruta con el fin de mejorar nuestras propias razas para que puedan aumentar la productividad y así mejorar el hato ganadero para un futuro no muy lejano. Algunos países de América Latina se han caracterizado por impulsar sus razas criollas. Colombia, como país ganadero, no se puede quedar mejorando y explotando solamente el cebú. También es importante apropiarse de sus propias razas, pues tienen un potencial para ser optimizado y para garantizar el desarrollo de la ganadería criolla.